¿Ok? Jesús, el tema es Jesús, aborrecido por el mundo, amado por el Dios Padre. Esa es la serie que vamos a estar predicando. ¿Bien? Juan 15, de 18 en adelante. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes que yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguiré. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El 21. Mas todo esto hará por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni le hubiese hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también al Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras para ningún otro, que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, aquí, en quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. La palabra del Señor está bendecida. Amén. ¿Bien? Entonces, Jesús, aborrecido por el mundo, amado por el Dios Padre. Bien, cuando hablamos del mundo, estamos hablando de un sistema de pensamiento contrario a la palabra de Dios. Eso es el mundo. Bien, es un sistema de pensamiento, es un pensamiento que va en contra de todo lo que Dios dice, en contra de lo que Dios es. Entonces, eso es el mundo. A eso se refiere la palabra, a eso se refiere la Biblia cuando habla del mundo. Entonces, ¿qué pasa? El mundo es como un sistema de pensamiento, aborrece todo lo que procede de Dios y aborrece todo aquello que Dios quiere hacer. Entonces, aborrecer es detestar enormemente, eso es aborrecer. Ahora bien, la palabra enseña que el mundo, como ese mundo, tiene un sistema de pensamiento. Y dice que ese sistema de pensamiento tiene un príncipe, si tiene alguien que gobierne ese sistema de pensamiento. Es decir, ese sistema de pensamiento no procede de Dios. Jesús habla de ese sistema de pensamiento también. Jesús habla en Juan 14:30, dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ponte allá atrás, Jocelyn. Okay. Juan 14:30, ¿bien? No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Jesús está hablando y dice, habla de un príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es Satanás. El que tiene el gobierno del sistema de pensamiento de este mundo es Satanás. ¿De dónde ustedes creen que salen todos esos sistemas de pensamiento que es en contra de la palabra de Dios? ¿Quién le da la idea a esos escritores ateos, a esos escritores que escriben de humanismo, a esos escritores que escriben en contra de la palabra de Dios? ¿Quién le da la idea? ¿Quién le da la idea a aquellos que filman películas pornográficas, a aquellos que filman películas que es contrario a la palabra de Dios? ¿Quién le da esa idea? Hay un príncipe que gobierna, el príncipe de la potestad del aire. En el aire hay un poder espiritual que en ese aire es que se mueven esos espíritus e influyen en los pensamientos de la gente a través de los espíritus. Entonces Jesús de Nazaret, el Cristo encarnado, no tenía una naturaleza pecaminosa en sí. ¿Por qué? Porque él fue engendrado del Padre. Esa es la razón que él dice que el príncipe de este mundo no tiene nada en mí. ¿Por qué? Porque él procede de una naturaleza de Dios, de la naturaleza de Dios. Entonces, como él no tenía una naturaleza caída, Satanás no podía contra él, no podía influenciarlo a él a través de los pensamientos. La razón lo que Satanás quería era influenciar a Jesús en sus pensamientos.
Y por eso en la misma tentación trata de influenciar a Jesús a través de los pensamientos. Pero ¿por qué él nunca pudo influenciar a Jesús en los pensamientos? Porque la naturaleza de Cristo era divina. Como él tenía una naturaleza divina, no tenía nada que le atrayera de este mundo. Jesús no fue atraído por nada del mundo. ¿Por qué? Porque él estaba pleno en sí mismo. Nada de lo que le podía ofrecer el mundo, él podía ser atraído por eso. A diferencia de nosotros, que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y tenemos dentro de la naturaleza pecaminosa, el centro de la naturaleza pecaminosa se llama la concupiscencia. La concupiscencia es el centro de la naturaleza caída. Y desde ahí, entonces nosotros somos atraídos por lo que nos ofrecen el mundo. El mundo no está dentro de nosotros, sino está fuera. Pero la concupiscencia, la naturaleza caída, hace que seamos atraídos por lo que está afuera. ¿Cuántos van conmigo? Entonces, ¿qué sucede? La naturaleza caída hace alianza, la concupiscencia hace alianza con el mundo. Se alían, estratégicamente se unen a perseguir el mismo objetivo. Pero cuando la naturaleza caída, que es como un depósito, vamos a decirlo así, que Satanás puso en nosotros por causa del pecado. Entonces ese depósito que él tiene en nosotros, por eso Jesús dice, viene el príncipe de este mundo que no tiene nada en mí. Si no tiene yo no tengo nada que sea de él. No hay ningún interés en mí que le pertenezca a él. La concupiscencia, ¿qué hace? Que por la medio de la concupiscencia nosotros le seguimos a los intereses de Satanás, sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, le seguimos a los intereses de él. Y le servimos a los intereses de él sin darnos cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Pero el mundo tiene una estrategia para atraer la concupiscencia. Y el mismo Juan dice, en 1 Juan 2, 16 y 17, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es decir, que hay tres cosas que gobiernan la concupiscencia o que gobiernan dentro de nosotros. Y dice en el 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, que al estar en Cristo y hacer la voluntad de Dios, eso va a permanecer para vida eterna. Las cosas del mundo que hoy podemos obtener son pasajeras, tienen un tiempo. Pero lo que no es pasajero es la vida que hemos recibido en Cristo, que es la vida eterna. Es decir, nosotros vamos a partir de este mundo un día. Todo el que está aquí va a partir de este mundo. Y nos daremos cuenta que lo que Dios dijo en Cristo es verdad. Y que lo que Dios dijo tenía razón. Es decir, dice un predicador que en el infierno no van a ver ateos. Todos van a creer. Porque cuando ellos se vean en el infierno se van a dar cuenta que lo que Dios dijo era verdad. Ahí van a querer creer, pero no van a tener redención. Entonces, ¿qué pasa? Cuando habla de los deseos de la carne, está hablando de los placeres que ofrece el mundo. El mundo ofrece unos gozos pasajeros. Y a veces a la gente le da una paz pasajera. El mundo te hace creer que lo que te da seguridad en este mundo son las posesiones. Es lo que tú tienes. Y mucha gente, nosotros podemos ver ahora en la pandemia de COVID, que hubieron gente que murieron de COVID, que tenían hasta para comprar un hospital privado para ellos, con los mejores doctores del mundo. Y aún así no pudieron comprar la salud. ¿Qué te dice eso? Que no pongas confianza en tus posesiones. Lo cual no es malo tener posesiones, claro que no. Pero no pongas la confianza en eso. El mundo te hace creer en que el poder está en ti. En que va a llegar un momento en que tú vas a poder lidiar con la situación. Y hay situaciones que tú comienzas a hacer que pierdes el control de tu propia vida. Hay gente que entiende en este mundo que quizá usar un tabaquito de marihuana, ellos tienen el control de que solamente va a ser un tabaquito, ¿verdad? Pero por ahí comienzan. Después pasan del tabaco a la cocaína. Después de la cocaína a la heroína. Y cuando vienen a darse cuenta, no tienen control sobre su propia vida. ¿Por qué? Porque el hombre puede entender que él puede tener control de cosas peores y comienza con pequeñas cosas y se da cuenta que pierde el control. Entonces, ¿qué sucede? Eso es lo que te ofrece el mundo. El mundo te ofrece a que tú puedes cumplir tu sueño en esta tierra y que te pongas meta en esta tierra. Y no es malo tener sueños, no es malo tener meta. El asunto es que cuando tu sueño y en tu meta
en esa ecuación no está Cristo, entonces te vas a dar cuenta que tú podrás cumplir tu sueño, podrás cumplir tu meta, pero después que lo cumpla, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te vas a dar cuenta que quizá tuviste toda tu vida trabajando para tener posesiones y en la última etapa de tu vida te vas a dar cuenta que nada de eso valió la pena. Que nada de eso valió la pena. Este hombre, Steve Jobs, en sus últimos días de vida, estaba ya en la cama con muchas luces alumbrándole. Y él reflexionó, ¿de qué le valió tanta inteligencia? ¿De qué le valió que él llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo? ¿De qué le valió haber inventado lo que revolucionó el mundo en la tecnología? Si él sabía ya que él tenía una muerte eminente y él no sabía dónde iba. Se dio cuenta que vivió toda su vida buscando un sueño, el cual logró. Y al mismo momento, en las últimas etapas de su vida, se dio cuenta que ese sueño no valió la pena. Porque él no sabía dónde iba a amanecer. Entonces, ¿qué sucede? No es malo tener sueño. Ahora bien, Jesús habla de una paz, porque el mundo te da una paz, pero es una paz pasajera. Pero Jesús habla de una paz que es superior. Jesús, en Juan 14, 26 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestros corazones, no tengan miedo. Jesús está hablando de una paz que es una paz en el corazón. Es una paz dentro de ti. Es una paz que no proviene de afuera. Es una paz que no proviene de lo que tú tienes y de lo que tú puedes lograr. Es una paz que proviene de la vida de Dios manifestada en ti. Es una paz que te da porque tú conoces al Dios que tú le sirves. Amén. Amén. Es una paz que tú confías en las promesas de Dios. Que tú sabes que todas las promesas de Dios son sí, amén en Cristo Jesús. Es una paz que te da que tú sabes que tú en Cristo estás seguro. Es una paz que te da que tú sabes que puedes partir de este mundo y tú sabes a dónde vas. Y te da paz saber que tú estar en la presencia de Dios es mejor que estar en la tierra. Pablo decía que no sabía que era mejor si partir con el Señor o estar en la tierra por el bien del Evangelio. Porque lo que él vio, que lo que Dios tiene guardado para que lo ama, son cosas que nunca han oído escuchado, ni la vista ha visto. Lo que él vio nunca se había visto, o nunca nadie lo ha visto, solamente el que está en la presencia de Dios. Entonces, eso te da una paz que aún en el último momento de tu vida, tú sabes hacia dónde vas. Si lo que ofrece Dios en Cristo, señores, es algo de verdad, de verdad, de verdad, que cuando tú comienzas a entenderlo, tú tienes que cada día cuando te levantes decirle gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo estoy agradecido de ti, Señor. Porque lo que tú has hecho con nosotros no tiene precio. Y no lo podemos comprar. Bien, entonces, esa paz te hace confiar en Dios. Te hace confiar que tú sabes que hoy tú en Cristo estás seguro. Mañana va a estar seguro. Y cuando llegue la vejez también va a estar seguro. Que Dios no nos va a desamparar. El Dios que nosotros le servimos no desampara sus hijos. También habla de los deseos de los ojos en el texto. Ahora, nosotros somos atraídos muchas veces por lo estético, por lo bonito, por lo que vemos. Entonces, en sí, lo que nos debe atraer no debe ser eso. Para que no nos pase como le pasó a Lot. Cuando Lot se divide de Abraham, Abraham le dice a Lot que elija a Lot primero. Y dice Génesis 13:10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura de Jordán y que toda era de riesgo, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección del Zoar, antes que se destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Lot eligió por lo que vio, porque lo que vio le fue atractivo. Pero él vio la llanura, pero no vio que al lado de la llanura estaba Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios? La palabra de Dios nos quiere enseñar que nosotros no podemos ser dirigidos por lo que vemos. Debemos ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Aunque tú veas algo que se ve bello, bonito, deja que sea el Señor que elija por ti. No elijas tú, deja que el Señor elija por ti. Porque el Señor sabe qué es lo que nos conviene. Si elegimos nosotros con los deseos de los ojos,
vamos a elegir lo que creemos que es bonito. Y fácilmente estamos eligiendo algo que está cerca de Sodoma y Gomorra. Y ya ustedes saben lo que es Sodoma y Gomorra. ¿Bien? Entonces también habla en el texto la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? La fama, el reconocimiento. La gente dentro de las mismas iglesias quieren fama y reconocimiento. Ellos actúan todo lo contrario a Jesús. Porque lo menos que Jesús quería era fama. Jesús hacía un milagro y le decía a la gente, vete y no se lo diga a nadie. Porque no quería que la gente lo siguiera por los milagros. Ni que él se hiciera famoso por los milagros. Y él hacía los milagros íntimamente. Decía a la gente, vete y no se lo diga. ¿Para qué? Para que la gente no lo siguiera por la fama. Entonces la gente hoy muchas veces lo que quiere es ser reconocido y ser famoso. Entonces, ¿qué sucede? Jesús se cuidó del reconocimiento. El joven rico se acercó a Jesús en Mateo 19, 16 y le dijo, maestro bueno. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Maestro es mi padre. La pregunta que yo quiero someter a consideración, ¿acaso Jesús no era un maestro bueno? Claro que sí. ¿Por qué no aceptan que le digan maestro bueno? Porque Jesús estaba cuidando de la vanagloria de la vida, de que le reconocieran. Porque lo que él quería era que reconocieran a través de él al Padre. Es decir, él no estaba buscando vanagloria para él. Él estaba buscando que la gente se glorificara en el Padre. Así mismo es en nosotros. Nosotros no podemos vanagloriarnos de lo que sabemos y de lo que logramos. ¿Por qué? Porque esa gloria no debe ser para nosotros, sino ¿para quién? Para Cristo. Que la gente vea en nosotros a Cristo y le den gloria a Dios por la obra que ha hecho en nosotros por medio a Cristo. Entonces, tenemos que cuidarnos de esas tres cosas. De los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Porque esas tres cosas es lo que hace que nos ata al mundo. Que eso es lo que hace que el mundo aborrezca a Jesús. Jesús fue aborrecido por el mundo. ¿Por qué el mundo? ¿Por qué el sistema de pensamiento aborreció a Jesús? Porque Jesús es todo lo contrario a lo que ofrece el mundo. Todo lo que ofrece el mundo es pasajero. Sin cambio, todo lo que ofrece Jesús es eterno. Entonces, ¿qué sucede? El mundo está en tiniebla. Nosotros estamos viendo un mundo que está lleno de tiniebla. Y Jesús es presentado como la luz del mundo. Es decir, quien saca la luz del mundo es Jesús. Quien puede sacar al hombre de la tiniebla es Jesús. Es el único que puede sacar al hombre de la tiniebla. Y por eso él se presenta en Juan 8:12. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que en mí sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, que la vida que Jesús ofrece no es cualquier, la luz que él ofrece no es cualquier luz, es la luz de la vida. Nosotros tenemos una mente natural que de que hablamos, pensamos en luz, pensamos en esto. Y eso es luz, pero la luz que él está hablando es la luz de la vida de Dios. Sí, eso es lo que nos va a sacar de las tinieblas. Y nunca más andaremos en tinieblas. Esta luz saca las tinieblas de nuestros corazones, porque nosotros, a medida que nacemos y que vamos creciendo, nuestro corazón se va llenando de tinieblas. Tiniebla es sinónimo de ignorancia. Y llegamos a una edad que nuestro corazón está lleno completamente de tinieblas, creyendo que las mentiras que nos han dicho es la verdad. Y estamos llenos de tinieblas. ¿Por qué? Porque hemos creído en la mentira. Cada vez que usted cree en la mentira, se está llenando de tinieblas. Y esa es la manera que Satanás opera. Satanás opera llenándote el corazón de mentira para que tu corazón se llene de tinieblas. Porque el día que tu corazón se llene de tinieblas, por naturaleza, sin darte cuenta, tú le vas a estar sirviendo a Satanás. Sin darte cuenta le va a estar sirviendo a Satanás, porque Satanás opera en la mentira, en la tiniebla y la ignorancia, en la oscuridad. Entonces Dios, para sacarte de ahí tiene que ser por medio de la luz de Cristo. ¿Para qué? Para que le pueda servir a Dios. Nadie lleno de tiniebla puede servirle a Dios.
sin darse cuenta, Pablo, que estaba lleno de tinieblas, le estaba sirviendo a Satanás. Perseguía a la iglesia de Cristo, porque estaba en la religión. Pero para Cristo sacarlo de las tinieblas, tuvo que aparecerse en luz. Una luz tan fuerte fue lo que le alumbró. ¿Qué es lo que piensan algunos teólogos? Que Pablo perdió la vista y por eso cuando escribía, cuando recuperó la vista, escribía con letra grande, porque tuvo problema en la vista. Algunos teólogos también afirman, lo cual yo también creo que es la teología más cercana, que el aguijón que Pablo habla, que estaba en la carne, era el problema de la vista. Y ese problema de la vista fue por causa de la luz que le alumbró cuando Cristo le alumbró. Y por eso él dice, vea que le escribo con letra grande, porque tenía que escribir con letra grande. Para que Pablo vea, Dios tuvo que dejarlo ciego. Para que dependiera de otro, para que entendiera la gracia de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Dios quiere trabajar en nuestros corazones y es sacando las tinieblas. Y la palabra dice que Dios que a través de la luz saca la tiniebla, hace resplandecer la luz por medio de la tiniebla. Dios es tan sabio, que aprovecha cada situación que podemos vivir para sacar las tinieblas que está en nosotros. Las situaciones que estamos viviendo en nosotros, muchas veces es el resultado de lo que hemos vivido y de lo que hemos hecho. Pero Dios es tan bueno que todo eso hace que obre para bien. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros nos acercamos a Él reconociendo que necesitamos de su luz, de su vida. Amén. Entonces, esta luz alumbra adentro. Quita la ceguera espiritual. Porque así como el ciego de Juan 9, el Juan que Jesús le devolvió la vista, ese ciego era ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento. Y cuando Jesús le devuelve la vista, que él es cuestionado por los fariseos. El problema de los fariseos no era que él le había devuelto la vista. El problema de los fariseos era que quien le devolvió la vista fue Jesús. Y ellos decían que Jesús era un hombre pecador. Pero ellos sabían que el único que podía devolver la vista a ese ciego era Dios. Pero no querían reconocer a Jesús como Dios. Y van donde el ciego y le dice, dale gloria a Dios. Tu milagro es de Dios. Sabemos que fue Dios. Dale la gloria a Dios, le dicen los fariseos. Pero ese hombre no es pecador. Es decir, fue Dios que te devolvió la vista. Pero el que están diciendo por ahí, el que tú dices es un pecador. Para no darle la gloria a Cristo, que Cristo era Dios. Entonces el ciego, que era bastante guapo, le dice. Entonces él le respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Sí, a mí no me importa que usted me diga que él es pecador. Mi realidad hoy es que él me devolvió la vista. Es que yo andaba en ceguera. Y lo peor no era que yo andaba en ceguera. Lo peor no era eso. Lo peor que el ciego era mendigo. Él mendigaba. Porque al no tener la vista, no podía trabajar. Y no había ayudas sociales para los ciegos allá. Entonces, ¿qué pasa? Este ciego lo que hace es que quiere exaltar el milagro de Cristo. ¿Ustedes saben por qué los fariseos? Eso es para que ustedes vean a dónde puede llevar la religión a la gente. A creer que se le sirve a Dios. Y sin embargo, tú eres un instrumento del infierno para servirle al infierno. No hay cosa más perversa que la religión. Lo más perverso que puede existir es la religión. Esta secta de los fariseos estaban en contra, no de que él haya visto, sino del milagro. ¿Por qué? Porque el milagro de Jesús es una manifestación de lo que Él es. Jesús no solamente quería que le creyeran por lo que Él decía, que era luz. Él quería que le creyeran porque Él manifestaba a través del milagro que era la luz. ¿Qué necesitaba el ciego? La luz, la vista. ¿Qué le devolvió Cristo? La vista. Jesús está diciendo por medio del milagro, yo soy la luz, yo soy el que devuelvo la vista.
Yo soy el que devuelvo la vista. Cada milagro de Jesús es una revelación de lo que Él es. Entonces, ¿qué sucede? Los milagros de Jesús vienen a revelar lo que Él es y lo que Él hace en nosotros. Jesús hizo un milagro, el primer milagro del agua y el vino. Y la gente ve ese milagro como algo normal. Ese milagro Jesús está revelando que Él es la palabra y que por medio a Él la palabra trae la revelación. El agua simboliza la palabra y el vino la revelación. Por eso Jesús dijo, nadie puede echar vino nuevo en odre viejo, porque el vino simboliza la revelación. Él está diciendo, llegó un momento de que la palabra que se encarnó comience a ser revelada. Él está diciendo a través de ese milagro que Él es la representación exacta del Dios eterno. Entonces, ¿qué sucede? Jesús hizo muchos otros milagros. Cada milagro que Jesús hizo es una representación de lo que nosotros éramos. Cuando Jesús le devolvió la vida a Lázaro, ¿qué está diciendo? Que quien da la vida es Él. ¿Qué dice la palabra? Que nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado. Cuando sanó un leproso, ¿qué simboliza la lepra? La lepra simboliza el pecado. Cuando él sanó al leproso, ¿qué está diciendo? Yo soy que quito el pecado. Yo soy que quito el pecado. Cuando sanó a la mujer jorobada andaba así inclinada. ¿Cuál es el problema de esta mujer jorobada? Que era hebrea, judía. Y el judío consideraba que cada vez que tenía una situación era buscar su socorro, ¿dónde? En el cielo. Esta mujer no tenía esperanza, porque ella nunca iba a poder mirar hacia el cielo buscando su socorro, porque estaba jorobada. ¿Y Jesús qué hizo? Como ella no podía mirar al cielo, Jesús trajo el cielo hacia ella. Trajo el cielo hacia ella. Eso fue lo que hizo con nosotros. Nosotros éramos jorobados. Nosotros no teníamos esperanza del cielo. No había la menor manera de nosotros tener una esperanza en el cielo. Y Jesús trajo el cielo a nosotros. Entonces, sanó un paralítico. Un paralítico que hace no avanza en términos espirituales. ¿Acaso nosotros podíamos avanzar en términos espirituales aunque pudiéramos avanzar en términos materiales? No había manera. Entonces, ¿qué sucede? ¿Ustedes creen que los fariseos que estaban llenos del pensamiento del mundo estaban alegres con lo que Jesús estaba haciendo? No. No. Y eso mismo quiere el mundo con nosotros. El mundo quiere vernos como nosotros éramos. Quiere vernos nuevamente ciegos. Quiere vernos nuevamente paralíticos. Quiere vernos nuevamente jorobados. Quiere vernos a nosotros sin fe, sin esperanza, sin la vida de Dios. Quiere vernos en ruina. El pensamiento del mundo, por el príncipe y por la naturaleza de ese pensamiento, no es verdad que quiere verte bien, aunque tú creas que el mundo te va a ofrecer cosas buenas. Es por un momento, pero al final, te das cuenta que hay caminos que parecen buenos, pero al final son caminos de muerte. Son caminos de muerte. Al final de la jornada te vas a dar cuenta que viviste toda tu vida perdiendo el tiempo y sin conocer al Dios que te creó. Entonces el mundo quiere vernos no como lo que somos en Cristo, sino como lo que éramos cuando estábamos en tinieblas. Por eso es que el mundo quiere atraernos. Pero bendito sea Dios en Cristo, que Él clavó en la cruz todo lo malo que nosotros éramos, para que nosotros lleguemos a ser lo que siempre Él fue, hijo de Dios. Sí, Jesús fue clavado en la cruz como lo que Él no era. Él fue clavado en la cruz como un pecador, como alguien que andaba en tiniebla, como un mentiroso, como un engañador. Él fue clavado en la cruz como todo eso, para que nosotros llegásemos a ser lo que Él siempre ha sido, hijo de Dios. Entonces, Jesús representa exactamente lo que es Dios. Dios es luz. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el mundo? El mundo quiere atraernos nuevamente hacia Él. Quiere atraernos nuevamente hacia Él. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos ahí. Y hay un principio que se ha establecido, que cada reino tiene derecho de defenderse.
Y la manera que el reino de las tinieblas quiere defender su reino es tratando de traer, nosotros estando en la iglesia, traer el pensamiento del mundo a la iglesia. Si se dan cuenta, el pensamiento del mundo está tan dentro en la iglesia que de lo menos que se habla en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, que fue comprada a precio de sangre, hablan de todo menos de Cristo. Por eso se inventan tantas cosas. Hay tantas cosas que se están inventando para traerle y predicarlo desde los púlpitos. Pero es increíble que en la iglesia que Cristo compró, Cristo está ausente. ¿Para qué? Para traer a la gente al pensamiento del mundo. La estrategia que a Satanás le ha funcionado es cegar el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz del evangelio y la faz de Jesucristo. Entonces, el mundo aborrece a Jesús porque el mundo trae consuelo por medio de la mentira. ¿Ustedes han visto el consuelo que le dan a la gente, a los deudos de una gente que se murió sin Cristo? Él está mejor donde él está. Miren qué consuelo le están diciendo. Que él está mejor donde él está y él se fue sin Cristo. No, eso es que era Dios que necesitaba. Dios necesitaba un ángel y lo mandó a buscar. Pero es una persona que vivió toda su vida alejado de Dios. Y le están diciendo que Dios necesitaba un ángel y lo mandó a buscar. Mira cómo el mundo a través de la mentira quiere darle consuelo a la gente. Él está con Dios ahora. Pero ¿cómo tú vas a estar con Dios si tú nunca le serviste a Cristo? Entonces, Dios trae consuelo por medio de la verdad. Pero, ¿por qué Dios tiene que traer consuelo por medio de la verdad? Porque, señores, la mentira que el mundo te ofrece y lo que el mundo te ofrece al final, te va a traer dolor. Todo lo que el mundo ofrece al final nos va a traer dolor, señores. Nos va a afectar en un momento de nuestra vida todo lo que el mundo ofrece. Ese pensamiento del mundo, al final, tú te vas a dar cuenta que tú vas a llegar a una edad avanzada. Quizás puedes tener mucho dinero, pero tú vas a llegar a una edad avanzada con un ser interior destruido completamente, con dolores de la vida, con rechazo, con situaciones de la vida. Entonces, el mundo va a querer darte consuelo con la mentira para seguirte metiéndote más para las tinieblas. Pero bendito sea Dios en Cristo, que Dios habla y sana y consuela por medio de la verdad. Por medio de la verdad quiere consolarnos. Porque mucho sufrimiento que hoy tenemos es causa de vivir en la mentira, del tiempo que vivimos en la mentira. Muchas situaciones que tenemos son el resultado de lo que vivimos. Entonces, Dios habla verdad y quiere consolarnos por medio de la verdad. Entonces, ¿cuál es la exhortación? La exhortación es que nosotros cada día más nos acerquemos a la verdad. Que muchas cosas que nosotros hemos aprendido, que nos enseñaron, debemos saber que nos las enseñaron mal. El maestro por excelencia para enseñarnos es Jesús. Es Cristo. Aprendamos de Él. Porque nosotros hemos aprendido de todo el mundo, menos de Cristo. Hemos aprendido muchísimas estrategias del mundo. ¿Cuántas estrategias nosotros utilizamos que son del mundo para obtener algo? Entonces, cuando usted aprende a confiar en Dios, usted sabe que todo lo que usted recibe viene de Dios. Que su sustento depende de Dios. Que su salud depende de Dios. Su trabajo depende de Dios. Todo lo que usted tiene depende de Él. Entonces, ¿qué sucede? El mundo aborrece a Jesús porque Él consuela con la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Existe lo que se llama la condenación actual. ¿Sí? ¿Por qué el hombre hoy es condenado actualmente? Existe el pecado original que nos condena, que es por ser descendiente de Adán. Y existe lo que se llama la condena actual. La condena actual es, el hombre es condenado eternamente, actualmente, por rechazar a Cristo. Sí, el pecado trae una condenación, pero la condenación eterna de vivir separado de Dios no es por causa del pecado, porque ya Dios condenó a Cristo por el pecado. La condenación actual es por rechazar a Cristo. Todo el que rechaza a Cristo ya está condenado. El día que esté frente a Dios,
Dios no le va a decir que lo va a condenar por todo lo pecador que fue. Él va a ser condenado porque él vivió rechazando a Cristo. Pastor, entonces yo puedo pecar. No, eso es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que en cuanto a condenación actual, después de la cruz, el hombre es condenado por rechazar a Cristo. Entonces, y por eso Jesús dice en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sí, en cuanto a la condenación actual, el hombre es condenado por no creer en Cristo. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, la gente rechaza a Cristo y aborrece a Cristo. ¿Por qué? Porque ama las tinieblas. Si lo que te va a condenar a ti es amar las tinieblas. Las tinieblas es ignorancia. Las tinieblas es querer vivir una vida oculta. Las tinieblas es querer vivir doble vida. Eso es tiniebla. Y si tú vives en ignorancia de Dios, si vives una vida oculta, si vives una doble vida, de cierta manera ya tú estás rechazando a Cristo. Porque eso es lo que hace el que ama las tinieblas. Querer vivir una vida de apariencia. Entonces, ¿qué sucede? En Cristo, tú no puedes vivir de apariencia. No es de apariencia. Sino, en Cristo tú puedes vivir por medio de la vida de Él. No es quererle hacer aparentar a la gente lo que no somos. Jesús una vez maldijo una mata de higuera. Y dice el texto que no era tiempo de higo. Y Jesús la maldijo porque no tenía higo. Espérate ahí. ¿Cómo tú maldices la higuera si no es tiempo de higo? Porque por naturaleza la higuera no tenía que tener higo. Y Jesús la maldijo. Pero Jesús, es como Jesús, pero ¿por qué tú estás maldiciendo la higuera? Si el texto dice que no era tiempo de higo. Como que no concuerda, ¿verdad? Pero cuando estudiamos, nos damos cuenta por qué la maldijo. La mata de higuera tiene una característica. Hay varios tipos de mata de higuera. Y esa que él maldijo tiene una característica. Que esa mata, antes de dar hoja, da fruto. Y la mata estaba llena de hoja. Entonces, la higuera nace primero y luego nacen las hojas y cubren la fruta. Cuando Jesús vio que tenía mucha hoja, Jesús dijo, tiene que tener fruto. Porque los frutos nacen primero y después las hojas. Y Jesús vio que tenía muchas hojas y dijo, tiene que tener fruto. Porque si tiene hoja, tiene que tener fruto. Y cuando él vio, nada más vio la hoja y no vio la higuera, no vio el fruto. Y él dijo, esta mata lo que está viviendo de apariencia, me está haciendo creer que tiene fruto y lo que está viviendo de apariencia. Así estamos llenos en la iglesia de gente que quiere vivir de apariencia. Que quieren vivir de apariencia. Entonces, si usted vive de apariencia, usted va a vivir una vida de maldición. ¿Por qué? Porque lo que Dios lo que en verdad agrada a Dios, un creyente que da fruto. Y para que un árbol dé fruto, antes de dar fruto, tiene que ser sembrado una semilla. Antes de ser árbol, tiene que haber una semilla. Y esa semilla trae el tronco y trae la mata y después da el fruto. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros nos han enseñado a que vamos de apariencia sin tener fruto. Lo que a Dios más le atrae son los frutos. Y esos frutos no los produce tú, sino la vida de Cristo en ti. Porque es Él la semilla. Esos frutos no son de nosotros, son frutos de Él. Y los frutos tienen una característica, que los frutos son para alimentar a otros. Si tú nunca has visto un mango alimentándose de su propio mango, ¿para qué el mango? Para que otro se alimente. Entonces los frutos que nosotros tenemos para que otro se alimente, para que otro coma de nosotros. Aleluya. Si el fruto es el amor, pero yo no me como mi propio amor. Alguien tiene que disfrutar del amor mío. Una manzanita. Exactamente. Entonces, en eso se basa la vida cristiana, queridos hermanos. Bien, entonces el mundo nos enseña a nosotros a vivir como camaleones de apariencia. Y por eso Cristo es luz. Para que lo que nosotros seamos en privado, también lo seamos en público. Si lo que somos en público, también tenemos que hacerlo en privado.
Amén. Amén. Sí, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Todo aquel que es de luz va a amar la verdad, va a venir a la verdad. Hoy este texto me hizo una pregunta, me contestó una pregunta que me trajo cierta frustración, que era que yo decía, ¿por qué la gente no quiere, por qué la mayoría de iglesias no quieren hablar de Cristo? ¿Por qué la gente se siente tan cómodo en iglesias que no le hablan de Cristo? ¿Por qué la gente se siente tan cómodo en iglesia que desde que lo que más alimentan es que tú botes el estrés, que tú vengas a hacer todo para tú botar el estrés? Y la gente viene y se siente gozoso. Y cuando escuchan el mensaje, pero el mensaje Cristo no apareció por ningún lado. Y la gente sale feliz. Y tú dices, pero no es posible de que tú en verdad saques con gozo verdadero si no es por medio de la fe en Cristo. Lo que va a dar un gozo verdadero es Cristo. Él es nuestro gozo. Entonces, ¿cómo la gente puede salir gozoso si Cristo no aparece por ahí? Y la gente se siente cómoda ahí. Porque de cierta manera es una estrategia de las tinieblas para mantener a la gente en tinieblas. Y la gente se siente cómoda ahí porque ama las tinieblas. Porque ama las tinieblas. Porque le dicen a la gente que puede vivir su vida como quiere, aún así está sirviendo a Dios. No. Viviendo una vida como tú quieras no se le puede servir a Dios. De la manera que se le puede servir a Dios es si venimos a la luz, es si venimos a Cristo. Amén. Amén. Entonces, ahora bien, Jesús no solamente fue aborrecido estando en la encarnación, sino Jesús aborrecido antes de nacer. Hay un misterio en el mundo espiritual, porque el conocimiento en el mundo espiritual está disperso y Satanás tiene acceso al mundo espiritual a través del conocimiento de lo que pasa en el mundo espiritual. Si nosotros vemos la línea genealógica de Jesús, en la línea genealógica de Jesús hay un grupo de mujeres estériles. ¿Por qué esas mujeres eran estériles? Porque, vamos a comenzar desde Abraham, desde a Sara, la esposa de Abraham. Sara era estéril. ¿De dónde iba el Mesías? Del vientre de Sara. La línea genealógica venía de ahí, porque de ahí vienen los hijos de Abraham. Entonces, de ahí va a venir Jacob, que de ahí vienen las 12 tribus. De esas 12 tribus viene Judá, que de ahí nace Jesús. Entonces, Satanás quiere cortar el nacimiento de Jesús antes de nacer a través de su genealogía. Y nosotros vemos que él asimismo siguió hiriendo a mujeres en términos de esterilidad. ¿Para qué? Para que Jesús no viniera al mundo. Si no solamente Satanás aborreció a Jesús, sino también todo lo que venía de él. Moisés, que tipo y sombra y figura de Cristo. Satanás quiso matarlo. La mamá de Sansón era estéril. Ana. Y así sucesivamente. Y Satanás se dio cuenta de que el tiempo se le había acabado. Y que ya no había manera de seguir hiriendo con esterilidad a la genealogía de Jesús. ¿Qué hizo? Hirió a la mamá de Juan el Bautista para que no naciera Juan el Bautista con esterilidad. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista era que le iba a dar entrada a Cristo. Era que le iba a dar la entrada al mundo espiritual. Entonces Satanás ha querido herir con esterilidad para que Cristo no naciera, porque ha sido aborrecido y perseguido. Porque en el mundo espiritual sabe lo que vendría a ser Cristo. Y hoy, Satanás sigue hiriendo, ahora en términos espiritual, a muchos creyentes con esterilidad. ¿Qué es herir a un creyente con esterilidad? Que seamos personas que venimos a la iglesia y solamente recibimos y no somos capaces de dar una palabra a alguien que la necesita. Si nosotros como creyentes no le hablamos a la gente y no le predicamos a la gente, somos estériles. De nosotros tiene que salir palabras que son espíritu y son vida, para que otras personas puedan venir a la fe.
Y esa es la razón por la cual el mundo quiere entretenernos a nosotros. ¿Para qué? Para que seamos estériles en términos espirituales. Para que no le tragamos, señores, una palabra a alguien, sin usted darse cuenta, le puede cambiar la vida. Le puede cambiar la vida. Porque nosotros, y eso es lo que Satanás aborrece, y eso quiere y nos aborrece a nosotros. ¿Por qué? Porque así mismo como Cristo era la exacta representación de Dios, hoy nosotros como iglesia somos la exacta representación de Dios. Hoy somos el cuerpo de Cristo. Entonces la obra que Cristo inició está siendo continuada por su iglesia. No permitamos que el mundo nos haga estéril en términos espirituales. Hay alguien que necesita una palabra y usted tiene que estar presto a dársela. Y el Señor, si usted está presto a dársela, el Señor se la va a poner en su corazón y en su boca para que usted se la dé. Para que la gente salga de la condición, para que salga de lo que este mundo le está ofreciendo, señores. Lo más triste es ver la gente en el mundo y quieren hacernos creer que son felices. Pero si el Señor nos abre los ojos espirituales y lográramos ver lo que la gente está dentro y lo que está viviendo, nosotros lloráramos viendo lo que la gente está pasando por dentro. Y la gente quiere vivir una vida de apariencia, haciendo creer que todo está bien. Y con su vida destruida. Y lloran por la destrucción de su vida. Y ellos no quieren hacer creer que está bien. Es decir, Cristo ha sido aborrecido. A nosotros nos van a aborrecer. El mundo quiere engañarnos, haciéndonos creer y queriéndonos llevarnos a que hagamos las cosas del mundo. Hacer las cosas del mundo es cuando hacemos las cosas sin pensar en Dios, sin tener el pensamiento de Dios. Es decir, las cosas del mundo no en sí es lo que tú haces, sino con qué intención tú la haces. Para que no crean, como se nos ha enseñado, que el mundo es algo físico, el mundo es algo espiritual, es un pensamiento espiritual. Es decir, que tú puedes estar dentro de la iglesia y tener un pensamiento del mundo. Entonces, pero tú puedes estar allá afuera y tener un pensamiento del reino de Dios. Amén. Se pueden poner de pie.